claro, nosotros rechazamos toda forma de violencia, venga de donde venga. Aquí no importa cuál es el equipo al cual se adhiere, tampoco importa la nacionalidad. Finalmente, cuando se producen hechos de violencia, lo que corresponde es que se proceda a la detención de quienes los protagonizan para que sean puestos a disposición de la justicia, pero insistimos, nada justifica la barbarie y nada justifica el linchamiento que se produjo con motivo de este partido de fútbol. Hemos tenido reuniones muy relevantes y finalmente, bueno, se ha decretado la libertad de quienes estaban detenidos, una buena noticia para poder regresar a nuestro país y por eso quiero insistir en la importancia de siempre trabajar porque las relaciones entre nuestros dos países hermanos, sean cada vez más estrechas. Tenemos un futuro común y tenemos que seguir trabajando en ese esfuerzo. Hoy he visitado el Hospital Fiorito y quiero partir haciendo un reconocimiento por el personal médico argentino, tanto del Hospital Fiorito, el Hospital Perón, el Hospital Wilde, como le dicen acá, porque la verdad es que ha sido un trabajo abnegado, profesional. Está aquí la doctora Panardo, el doctor López. Quiero, en nombre de ellos, agradecer la atención de quienes han tenido y han estado internados durante estos días. Se mantienen 2 personas internadas, Gonzalo Alfaro y Jaime Mora. He tenido la oportunidad de reunirme con sus familiares y, bueno, respecto de su situación de salud, esto va a ser informado por el doctor López, que obviamente es el experto y conoce más detalles. Pero quisiera, sí, están fuera de riesgo vital, pero quiero insistir en el reconocimiento al trabajo médico que aquí se ha realizado. Y quiero valorar el trabajo, sobre todo para los medios chilenos, del embajador Yeragallo, todo el equipo de la Cancillería, Carabineros, la PDI, también la cónsul de Buenos Aires, que han estado durante todos estos días desplegados para que los servicios consulares se realicen como corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas chilenas. Insistir en la importancia de que trabajemos todos unidos por erradicar la violencia en el fútbol. Por eso hemos acordado una mesa técnica de trabajo, tanto con el Gobierno nacional como con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que podamos adoptar medidas sobre la base de las legislaciones vigentes en ambos países que permitan ser más efectivos para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse en el futuro. Ministro, estamos en vivo para Radio Nacional. Sí. ¿Usted entiende que hubo una zona liberada por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en cancha independiente? Mire, sobre los puntos específicos de cómo se desarrollaron los procedimientos, yo ayer dije que es evidente que la organización no estuvo a la altura de lo que se requería. Pero sobre este punto, bueno, tendrán que realizarse las evaluaciones correspondientes para adoptar las medidas que corresponda para el futuro. ¿Están todos libres por la intervención del Estado chileno o directamente con las autoridades del Estado argentino? No, no es intervención. Es el diálogo que existe entre 2 estados que tenemos que trabajar juntos por objetivos comunes y esto implica generar bienestar a los 2 lados de los Andes. Y en ese contexto, bueno, las relaciones entre Estados, sobre todo entre 2 países hermanos, tienen que ser cada vez más estrechas y de colaboración recíproca. Por eso valoramos que se constituya esta mesa técnica para efectos de adoptar medidas específicas de colaboración interinstitucional entre Chile y Argentina para contar con mejor información que nos permita en ambos países adoptar medidas para que este tipo de hechos de violencia no vuelvan a repetirse en el futuro. ¿Cuándo comienza esa mesa técnica? Ministro, ¿cuándo comienza la mesa técnica? Da uno porque si no, no puedo contestar. Hay tantas imágenes que dan cuenta de caras de responsables y demás. ¿Cómo se puede explicar que no haya ni un solo detenido? Bueno, ayer hicimos referencia a que solo se había detenido a quienes eran parte de una hinchada y no de ambas hinchadas. Y finalmente, ley pareja nos dura. Aquí lo que requiere es que se actúe con ecuanimidad. Pero también esto quiero ser bien respetuoso. Nosotros no vamos a hacer de esto una polémica, entendiendo que lo que ha habido desde que iniciamos esta visita es un diálogo constructivo entre autoridades de ambos países sobre la base de objetivos comunes. ¿Cuándo comienza esta mesa técnica, ministro? ¿Cuándo comienza a funcionar? A la brevedad, hay un memorándum, un protocolo de entendimiento que se suscribió por el ministro de Seguridad de Chile, el ministro Cordero, y la ministra de Seguridad de Argentina, la ministra Bullrich, y por tanto vamos sobre la base de ese memorándum de entendimiento
constituir en los próximos días la mesa técnica, que tiene por objeto establecer la forma más adecuada para el intercambio de información que permita adoptar medidas preventivas para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse. Perdón, no le escucho. Personas que fueron liberadas ayer, estaban detenidas, ¿en qué condición quedan? Bueno, las personas respecto a las cuales se decretó la libertad pueden volver a Chile. En algunos casos no tienen sus documentos de identidad, porque al ser víctimas de los hechos de violencia los perdieron, algunos incluso se les despojó de su ropa. Bueno, todos vimos las imágenes que son bastante lamentables respecto a la barbarie que se produjo en el estadio. Pero para esos efectos, el Servicio Consular chileno y particularmente el Consulado en Buenos Aires, también en Mendoza, tienen toda la disposición para otorgar un documento que es una especie de salvoconducto que les permite regresar a nuestro país. Finalmente, el Servicio Consular chileno está al servicio, valga la redundancia, de todas las chilenas y chilenos donde estén para resolver problemas específicos que les permitan, por ejemplo, volver a Chile. Ministro, ¿es verdad que hay muchos desaparecidos? Sobre este punto, ayer hablaban de una víctima fatal, de un sitio en internet que así lo informaba, después se bajó esa publicación. Entonces yo llamaría a ser súper rigurosos. Todos sabemos que a veces las fake news se distribuyen con mayor celeridad que la información oficial. Si alguien tiene una información oficial respecto de un nombre, de una persona específica, bueno, lo que corresponde es que entregue los antecedentes y la autoridad chilena y la autoridad argentina realizaremos todo lo necesario para esclarecer lo que corresponda. Pero la información oficial que tenemos es la que ustedes conocen, 104 detenidos respecto a los cuales se decretó la libertad ayer en la noche y respecto de quienes estuvieron internados en los recintos hospitalarios aquí en el Gran Buenos Aires, bueno, solo quedan 2, los otros han sido dados de alta y bueno, como les señalé, yo me reuní con la familia. Sí, la familia está tanto del señor Mora como del señor Alfaro. Ministro, en esta mesa de trabajo entiendo que se va a hablar, ¿no?, a poner de manifiesto la seguridad que tiene que asegurar, valga la redundancia, los argentinos, digamos, para que los chilenos puedan volver a participar de manera normal en un espectáculo de fútbol. Bueno, a ver, de hecho, la colaboración entre Chile y Argentina sobre la base de este memorándum de entendimiento va más allá de la violencia en el fútbol. Finalmente, todos sabemos que enfrentamos desafíos en materia de narcotráfico y crimen organizado que requiere la colaboración entre ambos países. Y la tradición ha sido de colaboración permanente entre Chile y Argentina. De ambos países existe la voluntad resuelta de realizar el mejor trabajo posible para elevar los estándares de seguridad, insisto, a ambos lados de la cordillera. Y obviamente, en el ámbito del fútbol, esta mesa técnica va a resolver temas específicos para actuar con mayor celeridad. Ministro, si se va a trabajar de aquí en adelante, pero ¿cuál es la evaluación que usted hace de todo lo que sucedió, de esas imágenes horrorosas? Bueno, sobre ese punto hemos sido bien claros. Nosotros, en primer lugar, condenamos toda forma de violencia en el fútbol. Lo dije ayer, lo reitero hoy, el espectáculo deportivo está dentro de la cancha, no fuera de la cancha. Hay quienes se creen más protagonistas que quienes están jugando el partido de fútbol. ¿Quiénes son los responsables de esto? Y en ese contexto, obviamente, lo que corresponde es adoptar todas las medidas para que el fútbol sea un espacio de entretenimiento familiar, donde las personas puedan asistir de manera segura y, por tanto, erradicar toda forma de violencia. Lo que hemos dicho es que cuando una persona está infringiendo la ley, está cometiendo un acto de violencia, lo que corresponde es que se le detenga y se le ponga a disposición de la justicia, pero no podemos tolerar linchamiento o episodios como los que vimos el otro día. ¿Entre los detenidos hay muchos que tengan antecedentes en Chile? Bueno, sobre ese punto, información que va a ser entregada entre los distintos gobiernos. Yo no voy a hacer público ese tema. ¿Judicialmente serán parte? ¿Habrá una querella del Estado chileno? Sobre ese punto tampoco no se ha tomado decisión. ¿Con quiénes puntualmente, con qué funcionario argentino puntualmente van a generar esa mesa de trabajo? Bueno, a nivel nacional, obviamente, la ministra Bullrich es la que ha designado el equipo que represente a Argentina. Nosotros lo vamos a hacer a través del Ministerio de Seguridad, que está encabezado por el ministro Cordero, y lo mismo va a acontecer con el gobernador Kicillof. Y quiero insistir en el agradecimiento, la deferencia de la autoridad argentina, con las cuales ayer tuvimos muy buenas reuniones, porque no solo abordamos la coyuntura de esta situación específica lamentable, sino que abordamos una serie de desafíos que tenemos para el futuro, y la voluntad del Gobierno de Chile es colaboración total con la autoridad argentina y viceversa, y por tanto, tanto la ministra Bullrich
como el gobernador Kicillof tendrán que designar las contrapartes que van a estar en diálogo con las autoridades chilenas. ¿Se han reportado algunos problemas, ministro, con chilenos retornando de los que están liberados en los buses que los han ido bajando en el camino que le ha costado llegar a Chile? ¿Ha tenido información al respecto de esa denuncia? Sobre ese punto, el servicio consular está a disposición de todas las chilenas y chilenos cualquier información que sea relevante la proporcionaremos a todos los medios de comunicación. Fueron liberados ayer en la noche. Está cerrado el paso fronterizo, hay ciertas dificultades para el cruce, algunos no tienen documentos y el servicio consular, y particularmente el consulado en Buenos Aires, está a disposición de todas estas personas. Han ido requiriendo una serie de gestiones y estas se están desarrollando. ¿Habló con las autoridades de Conmebol? No, nosotros hablamos, nosotros hablamos con las autoridades políticas de los países que corresponden. Los temas del fútbol, bueno, se lo ven los clubes y es un tema que está desarrollado, pero no hay que olvidar nunca que finalmente, y esto es una opinión personal, lo que debe siempre imperar es la ley del respectivo país y no Estado dentro del Estado. ¿Se les va a poner un vuelo para que puedan regresar los ciudadanos chilenos? Los temas consulares, sobre la base de los requerimientos, se van a informar conforme se vayan resolviendo. Ya, le voy a dar la palabra. Director ejecutivo del Hospital Fiorito, antes que nada quiero agradecer a la presencia de las autoridades chilenas que desde el momento de inicio de estos eventos, de la cantidad de pacientes que han ingresado, el embajador se ha presentado y hemos trabajado en conjunto viendo todo cómo se sucedían los eventos. Hemos atendido una veintena de pacientes, estuvimos ahí a la altura. Nosotros nos caracterizamos por tener un hospital interzonal de agudo, trabajamos en red, trabajamos en pronta respuesta. El Hospital Fiorito es un hospital de alta complejidad, teniendo guardia de 24 horas del servicio de neurocirugía, cardiología, cirugía general, traumatología, diagnóstico por imágenes, motivo por el cual los dos pacientes más graves que ingresaron de esta veintena se le pudieron dar respuesta en forma inmediata, donde se han realizado 2 neurocirugías en el lapso de menos de 6 horas, con una patologías agudas, graves, que de no haber tenido una respuesta en tiempo y forma, las complicaciones hubieran sido de otra manera. ¿Cómo están ahora, Entonces le quería informar que el paciente Jaime, si no me equivoco, Jaime Mora, el paciente Jaime Mora es el paciente que se encuentra actualmente en el servicio de neurocirugía, que a pesar del procedimiento neuroquirúrgico que se realizó, está evolucionando favorablemente, está lúcido, así que entendemos que dada la evolución y la experiencia nuestra, de no haber algún tipo de complicación, debería estar favorablemente en las próximas 72 horas aproximadamente en condiciones de reevaluar, de acuerdo a todo esto, la posibilidad de alta. ¿El otro paciente, doctor? En tanto que el paciente Alfaro se encuentra todavía en el servicio de terapia intensiva, que también tuvo otro procedimiento neuroquirúrgico, está con respiración mecánica, está con pseudoanalgesia, entendemos que también, dada la circunstancia, debería evolucionar en forma favorable, a no ser de intercurrir con algún tipo de eventualidades que puede ocurrir en estos casos, pero lo que en respecta a la patología que motivó todo esto, estamos trabajando de una manera muy acertada con todos los profesionales que tenemos a cargo y aprovechar y agradecer a todo el equipo del hospital que esta madrugada, sin distinción de ningún tipo de función, estuvimos a la altura trabajando todos para el común. Cuando se presentan todos estos tipos de pacientes, lo que realizamos es un triage, hacemos selección de pacientes, entonces motivo por el cual se actuó en forma inmediata con estos 2 pacientes que estamos hablando. El resto de los pacientes fueron atendidos acorde a las normas internacionales de trauma, respondiendo a todas las inquietudes. Se han realizado todos estudios de neuroimagen de alta complejidad, resonancia magnética, tomografía, fueron reevaluados por los traumatólogos, cirujanos, neurocirujanos, emergentólogos. Entonces yo quiero agradecer a todo el personal que hoy está a cargo mío y demostrar un poco que la salud pública, hace salud sin distinción y estamos a la altura de la circunstancia. ¿Cuándo ingresaron al hospital? En general, estos 2 primeros pacientes que están todavía internados fueron politraumatismo con traumatismo de cráneo grave.
lo que requirió la atención y la respuesta inmediata a la cual se accedió. El resto de los pacientes eran traumatismos de cráneo leves, traumatismo de tórax, traumatismo abdominal, algunos con alguna lesión traumatológica de miembros inferior y superior, los cuales todos fueron de alguna manera, fueron tratados acorde a tiempo y forma, y después en el transcurso de la madrugada se les fue dando de alta de acuerdo a lo que presentaban, siempre con pautas de alarma ante cualquier tipo de eventualidad. Doctor, está muy cerca de la cancha de Independiente, de Racing también, es la primera vez. ¿Ocurre esto con frecuencia? ¿Qué gravedad requirió esta situación en particular? Nosotros como hospital estamos preparados para este tipo de eventualidad. Tenemos un servicio de emergentología acorde a las circunstancias, a las normas internacionales. En ese sentido no tenemos, digamos, dificultad para atención de este tipo de pacientes. Pero es de los hechos más graves que le tocó abordar en los últimos tiempos por cantidad de pacientes y también por la urgencia. Hemos tenido eventos hace muchos años, pero de esta característica no tanto. En el caso de Alfaro, ¿el pronóstico sigue siendo reservado? Para todo paciente que está en terapia intensiva con respiración mecánica, el pronóstico siempre es reservado. ¿La edad de los pacientes? ¿Cómo? La edad de los pacientes. 56 años y 33. Ustedes destacan la labor de la salud pública en un contexto donde el presidente Milei abre la chance de que incluso se le cobra a extranjeros por la atención. Lo que puedo decir es que la salud pública no hace distinción. Nada más. Yo soy el doctor Luis López, director ejecutivo del Hospital Fiorito, y la doctora Karen Panardo, la directora asociada. Gracias, director. Bueno, ahí hablaba la autoridad, bueno, va a volver a hablar el ministro Elizalde. Quiero... fuera de protocolo, quiero reiterar un enorme agradecimiento por los médicos y todos los profesionales de la salud argentina por la atención que le dan estos días a compatriotas chilenos. Así que, doctor López, doctora Panardo, les doy el agradecimiento a nombre del Estado de Chile por el trabajo que han realizado, y estamos, la verdad, de todo corazón muy agradecidos por la atención que han brindado durante estos días. Así que, Gracias, ministro. Bueno, esas eran las declaraciones del ministro Álvaro Elizalde y del médico jefe del hospital de Fiorito, en donde se encuentran estas dos personas que permanecen hospitalizadas, ya lo decían, uno con conexión a ventilador mecánico, en un hecho lamentable que nunca quisiéramos repetir. También informó el ministro Elizalde que las personas liberadas ya deberían estar rumbo a Chile, y que ayer, reunido con las autoridades de Argentina, manifestaron que va a ser necesario llevar a cabo estas tratativas que están haciendo para tratar de prevenir eventos como el que se dio lamentablemente la noche del día miércoles acá en Argentina. Por lo tanto, se va a hacer una suerte de empadronamiento de hinchas que, o por lo menos eso es lo que dio a entender, de personas que vayan rumbo a otros países para ver a sus equipos, y de esta forma poder tener un registro de las personas que llegan hasta estadios visitantes. Vamos a ver qué pasa con la situación de estas dos personas que están lesionadas en estado grave. Probablemente van a permanecer un largo tiempo acá en el hospital hasta que se les pueda dar de alta. Y en cuanto a las personas liberadas el día de ayer, se sabe que ya deberían estar haciendo todo lo necesario para retornar a Chile después de estar prácticamente un día entero detenidos, 2 noches en la cuarta comisaría de Avellaneda, en donde incluso denunciaron algunos tratos vejatorios como no tener acceso a baños, no permitírseles comida y no les permitían ingresar vestuario. Vimos ayer algunas personas que incluso estaban descalzas todavía, producto de la sustracción, el robo de sus zapatillas, de sus zapatos dentro del estadio, incluso en el entorno. Así que noticia en desarrollo que vamos a estar ampliando seguramente en las próximas ediciones de Chilevisión Noticias. Sí, Max, bueno, una buena noticia con respecto a los chilenos que se encuentran heridos en este hospital. Tú estabas ahí en el Hospital Fiorito, ¿no? Que además está muy cerca del estadio. También eso fue un factor además para poder recibir una pronta atención a los chilenos quienes llegaron lesionados, y particularmente uno de ellos que en el que cayó desde altura, desde la bandeja, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una situación que decía el médico que es la atención oportuna. Siempre una atención rápida puede salvar a una persona de la muerte, por ejemplo. Es sabido que un traslado rápido a un centro asistencial y la rápida atención en urgencia pueden ser minutos claves al momento de realizar, por ejemplo, algún tipo de cirugía, que es lo que se realizó en este caso con las personas chilenas que se encuentran hospitalizadas. Hoy en día, dice el ministro, están acompañados de sus familias, probablemente va a haber una gestión ahí también
del consulado para poder tenerlos en este lugar. Mira, vamos a ver si podemos seguir conversando con el ministro Elizalde con respecto a todo lo que está ocurriendo acá, ya su perspectiva. El doctor López ya dio cuenta del detalle respecto de la situación de salud de 2 chilenos que se encuentran internados aquí en el Hospital Fiorito y van a seguir siendo monitoreados los próximos días para ver la evolución que tienen. Todos los demás han sido dados de alta y los 104, respecto a los cuales había una detención efectiva o una orden de detención, porque algunos estando hospitalizados estaban con orden de detención. Finalmente, ayer la Fiscalía determinó decretar su libertad, razón por la cual pueden volver al país. Queremos agradecer la disposición que ha habido de las autoridades argentinas. Desde el primer día hubo disposición con motivo de mi visita para abordar este tema, buscar alternativas que permitieran en el marco, obviamente, del Estado de Derecho, dar una solución expedita y, lo más relevante, el compromiso para trabajar mancomunadamente para adoptar medidas preventivas que permitan evitar que episodios de barbarie y de violencia como los que acontecieron en estos días vuelvan a repetirse en Chile, en Argentina y donde sea. ¿Qué tipo de trabajo en esa línea? Por ejemplo, compartir información sobre hinchas que tienen previsión de entrar, por ejemplo, en Chile. El ministro Cordero ha sido muy activo en el establecimiento de acuerdos o memorándum de entendimiento con distintos países, en este caso particular con Argentina. Suscribió un acuerdo con la ministra Bullrich para la seguridad en general, no solo para la violencia en los estadios. Y en ese contexto, bueno, se va a constituir una mesa técnica que va a abordar temas específicos que permitan que el intercambio de información sea más expedito. De esa forma, las autoridades respectivas van a poder adoptar medidas preventivas a los 2 lados de la cordillera. De los pacientes en estado crítico, entonces ninguno está en calidad de aprendido. Están todos los pacientes y todos los que habían sido detenidos en libertad conforme a lo que decretó la Fiscalía. Los chilenos que fueron liberados ayer, ¿en qué situación quedan ellos? Judicialmente tienen que enfrentar eventualmente a la justicia en Argentina, ¿se les imputan cargos o simplemente son liberados y pueden viajar? Pueden volver a Chile, eso es lo más relevante. Algunos de ellos, por ejemplo, no tienen su documento de identificación, porque, por ejemplo, aquellos que perdieron la ropa, etcétera, con ellos también perdieron sus documentos. Y por tanto, los consulados de Chile en Argentina, que son 13, si mal no recuerdo, pero particularmente los consulados de Buenos Aires y Mendoza, otorgan los servicios correspondientes para que las personas cuenten con la documentación para volver al país. Max, ¿se le aplicará derecho a admisión? Se ha contactado a las familias para dar los detalles de dónde deben concurrir para contar con un documento que les permita cruzar la frontera y volver a Chile. ¿Derecho de admisión, ministro? Justamente hay reportes, por ejemplo, de buses de la hinchada de la Universidad de Chile que han sido retenidos a lo largo del camino. Bueno, la cónsul Concha ha hecho un trabajo extraordinario como hormiguita, estuvo visitando comisarías, hospitales, junto al equipo que trabaja por los servicios consulares. El embajador Viergallo también han hecho un extraordinario trabajo y han estado levantando toda la información necesaria. Y el consulado de Chile queda a media cuadra de la Plaza de Mayo, por tanto los chilenos pueden concurrir en caso de que requieran algún documento para volver a nuestro país. ¿Qué pasa con el derecho de admisión de los hinchas acá en Chile y en Argentina, el derecho de admisión a los estadios? ¿Se va a cuestionar eso con respecto a las personas que fueron detenidas? Nosotros tenemos un marco regulado por ley que establece la prohibición de admisión a quienes han sido protagonistas de hechos de violencia o han cometido alguna infracción en el marco de la ley de espectáculos deportivos. Y en ese contexto hay prohibiciones de carácter judicial y también hay otras de carácter administrativo. Estamos hablando de más de 1.000 de carácter judicial y como 6.000 de carácter administrativo. Eso se aplica en Chile y por tanto esas personas no pueden ingresar a ver un espectáculo deportivo. La razón de la mesa técnica es que el intercambio de información que ya se realiza sea más expedito para que las autoridades respectivas puedan adoptar las medidas correspondientes. ¿Qué pasa con los hinchas puntualmente, los que fueron detenidos acá? Los hinchas que fueron detenidos acá, ¿se les va a aplicar algún derecho de admisión? Lo que pasa es que si una persona no es sancionada en Argentina, conforme a la legislación penal, ¿cuál es la razón por la cual se la habría de sancionar en Chile? ¿Y en Argentina se les va a aplicar? Existe lo que se llama el principio de territorialidad de la ley penal. ¿En Argentina se les va a aplicar, Max? Finalmente, los hechos acontecidos en Argentina están en el ámbito de la jurisdicción. ¿Usted conoce si acá en Argentina se va a aplicar eso? Chileno.
pero no le quepa duda que todo el trabajo que se desarrolla en esta materia por parte de las policías va a considerar todo esto. ¿Tiene conocimiento si en Argentina? De los pacientes, ¿cómo se va a organizar el regreso a Chile, a su país de origen? El Consulado de Chile en Buenos Aires, también señalé el de Mendoza, hay otros más, pero son los más relevantes, ya sea cual sea la vía por la cual se realiza el regreso, porque puede ser por vía aérea, eso es desde Buenos Aires, si es por vía terrestre, también lo pueden hacer en Mendoza, aunque eso implicaría que se reabra el paso fronterizo de acuerdo a las condiciones del clima. Bueno, esos servicios consulares están a disposición de todas las chilenas y chilenos que están en Argentina para lo que necesiten cuando enfrentan una situación compleja, como por ejemplo la pérdida de documentos. Y se otorga toda la colaboración para facilitar el regreso de nuestros compatriotas. ¿Se van a estar pendientes, de fondo van a seguir monitoreando cómo se encuentran ellos y eventualmente acompañarlos en el proceso de retorno a Chile? Este es un trabajo permanente que realizan los consulados de Chile en todo el mundo. Y claro, a veces tiene una carga de trabajo mayor, producto de contingencias como la que hemos vivido, pero es muy común que un chileno, por ejemplo, que pierde sus documentos, concurra al consulado respectivo para poder contar con un documento de identificación que le permita volver a nuestro país. Eso ocurre todos los días por múltiples razones. La diferencia aquí es que, claro, la carga de trabajo ha aumentado como resultado de la contingencia que vivimos en estos días y por esto los servicios consulares han estado desplegados, visitando comisarías, hospitales, levantando información, solicitando a la autoridad, en este caso argentina, que proporcione la información de los chilenos o chilenas que estaban detenidos. Ha habido en eso una colaboración que queremos destacar porque toda la información de la autoridad argentina fue proporcionada con celeridad, lo que permitió con mucha rapidez identificar a quienes habían sido detenidos y estaban con una situación procesal como la que finalmente ayer se superó cuando se determinó decretar la libertad de todos quienes han sido detenidos. Para ir cerrando, ¿cuál es la postura del Estado chileno frente a lo ocurrido el día miércoles en este partido de fútbol donde varios hinchas chilenos resultan lesionados? ¿Qué medidas van a tomar más allá de esta mesa de trabajo en el ámbito policial? ¿Van a tomar acción? A ver, en primer lugar, la postura del presidente Boric es clara. A pocos minutos de acontecido los hechos, posteó su opinión, lo que ha sido cubierto por los medios de comunicación. Acto seguido habló conmigo y, bueno, me instruyó que viajara a Argentina para establecer un diálogo al más alto nivel que permitiera resolver la situación de los chilenos que se encontraban acá en Buenos Aires. Y nosotros condenamos la violencia en los estadios, condenamos toda forma de violencia y hemos dicho que quien infringe la ley y cometa actos de violencia tiene que responder ante la justicia. Pero también hemos sido categóricos que la justicia a mano propia, los linchamientos son intolerables en una sociedad democrática. El Estado de Derecho implica que si usted delinque, bueno, responde ante la justicia, pero los linchamientos que se produjeron esa noche, eso es más bien expresión de barbarie. Y la barbarie hay que erradicarla no solo del fútbol, sino que de la convivencia humana. No podemos tolerar episodios de barbarie como los que acontecieron hace un par de días. ¿Cómo fueron las conversaciones? ¿Cómo lo valoran en Milei pese a las enormes discrepancias ideológicas? Nosotros no, podríamos decir, vamos a participar del debate político en Argentina. Uno puede tener su opinión, todos tenemos opinión respecto de lo que es mejor para nuestros países, para otros países del mundo, pero las relaciones entre Chile y Argentina son relaciones entre Estados y son de carácter permanente. El presidente Boric lo ha dicho. Nuestros países y nuestros pueblos son más importantes que cualquier otra consideración y por tanto la colaboración estrecha entre Chile y Argentina forman parte de un futuro común que tenemos que construir con la colaboración de todas y todos. Y por eso, sin ir más lejos, ayer me reuní con autoridades del Gobierno Nacional, la ministra Bullrich y también con el gobernador Kicillof, que es la máxima autoridad en la provincia de Buenos Aires, porque finalmente estas son relaciones entre Estados de carácter permanente y que tienen en el centro el bienestar de nuestros pueblos por sobre cualquier otra consideración. Respecto al protocolo de seguridad del estadio y del actuar de la policía, ¿cuál es la visión que tiene el gobierno de Chile? Sobre ese punto, yo he dado una opinión bastante genérica. El detalle después se podrá precisar, pero hubo un problema en la organización del evento que generó estos hechos de violencia. Por ejemplo, llama la atención la ubicación donde se encontraba la barra del equipo visitante, cuando en partidos en el mismo estadio, por regla general, estaban en otro lugar. Y así podríamos citar una serie de otras consideraciones. Pero es evidente que la organización no estuvo a la altura de lo que implicaba un evento de esta naturaleza. Eso no significa
que se vaya a justificar los hechos de violencia que siempre son condenables, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el club deportivo y cualquiera sea la nacionalidad de las víctimas o de los victimarios. Aquí finalmente nosotros defendemos un principio, y ese principio es que en el fútbol, en los espectáculos deportivos, así como en nuestra convivencia cotidiana, no podemos permitir ninguna forma de violencia. Esta es una pequeña luz, no una pequeña, pero es una luz de alerta para un hecho que eventualmente pueda ocurrir en Chile, que pone también atención sobre los estadios en Chile, porque evidentemente partidos de alto riesgo como este van a seguir ocurriendo y también van a ocurrir. Bueno, lo más importante aquí es adoptar todas las medidas preventivas y otorgar la seguridad a quienes concurren a espectáculos deportivos, sean chilenos, sean argentinos, de donde sea. Insisto, el espectáculo tiene que estar dentro de la cancha y no fuera de la cancha. Lamentablemente algunos creen que el protagonismo tiene que estar en las tribunas y se creen más importantes que quienes están jugando en la cancha. Bueno, si alguien quiere ser estrella de fútbol, que ingrese a la cancha y que tome un balón de fútbol, una pelota de fútbol. ¿No hay connivencia entre barristas y la clase política, como sí ocurre en Argentina? Sobre lo que ocurre en Argentina no opino. No, sobre lo que pasa en Chile. No, en Chile lo que hay es más bien una voluntad resuelta de avanzar, tomando medidas para erradicar la violencia, venga de donde venga. Ha habido en el pasado episodio de algunos candidatos que, a propósito de cuando se permitía, por ejemplo, rayaba las calles para la propaganda electoral, lo hicieron con gente vinculada a barras, pero tenemos una nueva legislación hace ya muchos años que restringe los espacios públicos donde se hace la campaña para efectos de proteger las ciudades, podríamos decir. Antes se llenaban de carteles, parecían guirnaldas de fiestas patrias. Si usted estaba en Chile, pregúntale lo que una fonda con la cantidad de carteles que había por los distintos candidatos y rayados en muchos muros de muchas ciudades. Hoy día tenemos una regulación muy estricta y la propaganda electoral solo se puede poner en determinados espacios autorizados por el servicio electoral, plaza, lugares de encuentro donde concurren ciudadanos, y obviamente las redes sociales han tenido una importancia mayor hoy día en las nuevas campañas. Al margen del injustificable linchamiento, que nada se justifica, el Estado chileno también repudia la violencia y los elementos contundentes arrojados por hinchas de la Universidad de Chile hacia hinchas de Independiente. Nosotros repudiamos toda forma de violencia. Y quiero insistir aquí, finalmente cuando se defiende un principio, el principio no puede cambiar de acuerdo a la nacionalidad o el club al cual se adhiere. La violencia no puede tener cabida. No puede tener cabida en nuestra convivencia cotidiana, menos puede tener cabida en los estadios. Y por tanto nosotros condenamos la violencia con la misma energía. Es irrelevante si se trata de un club deportivo o de otro, es irrelevante si son chilenos, argentinos o de otra nacionalidad. Finalmente aquí se trata de defender un principio. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba el ministro Álvaro Elizalde realizando las últimas palabras antes de ingresar nuevamente al sector de urgencia en el hospital de Pedro Fiorito, Pato. Así que vamos seguramente a tratar de buscar a las familias que ya sabemos que están acá en el hospital para preguntarles cuál es el estado de ánimo, cómo los han tratado acá, porque hemos sabido que en general, tras este hecho de barbarie, como fue catalogado por el ministro, las autoridades argentinas han sido muy diferentes con nosotros los chilenos acá. Agradeció de hecho el propio ministro la labor de los médicos que lograron salvar la vida de estas dos personas que son los únicos chilenos que permanecen hospitalizados acá. Las otras 19 personas que estaban lesionadas han sido dados de alta progresivamente y ya se espera que hoy se produzca el retorno de los últimos chilenos que fueron liberados producto de las detenciones que se produjeron cuando se suspende el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. Bueno, se trata entonces de Gonzalo Alfaro y Jaime Mora, quienes permanecen todavía internados. En el caso de Jaime Mora, las próximas 72 horas se va a reevaluar la posibilidad del alta médica, pero hay que esperar además qué es lo que ocurre con Gonzalo Alfaro, quien está aparentemente mayormente comprometido, pero de todas maneras fuera de riesgo vital. Él se encuentra incluso conectado a un respirador mecánico. Con respecto a los inicialmente detenidos también, Max, y quienes ya han sido liberados, claro, la duda pasaba si es que a cambio además de su misma liberación, finalmente no hubo ningún tipo de cargos en su contra. Acá también jugó a favor de alguna manera las gestiones de parte del gobierno, de un estudio abogado además que dispuso Azul Azul, ¿no? Sí, efectivamente.
y personas de forma particular también. Vimos algunas familias que de manera particular contrataron abogados defensores que llegaron hasta las distintas comisarías, primero para ver las condiciones en las cuales estaban las personas detenidas. Y efectivamente sí, no se formulan cargos, por lo tanto, a raíz de eso se genera la liberación de estas personas. No pudimos confirmar con el ministro si es que efectivamente van a quedar con alguna prohibición de ingresar a eventos deportivos acá en Argentina, pero la buena noticia es que no se levantaron cargos, porque una vez que se levantan cargos comienza un proceso judicial y las personas incluso arriesgaban quedar con alguna medida cautelar, como podía ser una prisión de libertad, como se conoce en Chile, la prisión preventiva. Afortunadamente eso no ocurrió. Al no formularse cargo, nosotros lo que presumimos es que no habían antecedentes fundados para acreditar la participación de estas personas detenidas en los delitos que presuntamente los había sorprendido la policía argentina. Bueno, y eso da o refuerza más la tesis de los familiares y los amigos con los cuales conversábamos ayer afuera de la comisaría, que decían que era una verdadera cacería, que los policías los estaban esperando afuera y detenían a cualquier persona que saliera del estadio, y ante eso evidentemente no había ni una prueba o no se podía acreditar la participación de estas personas que salían del estadio en la comisión de algún delito. Claro, vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre con este aspecto, porque dentro de lo que había comunicado ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deslizaba ella acerca de la posibilidad de la aplicación de derecho a admisión en los estadios en Argentina. Así es que para ver ahí si es que a cambio de la liberación existió, entre comillas, alguna suerte de canje, que si bien recuperaban su libertad sin pruebas, tal vez podían quedar con algún derecho de admisión. Y otro aspecto también que estaba siendo cuestionado, Max, de que se había detectado que había algunos hinchas, algunos casos que tenían derecho a admisión en nuestro país y que no existía al menos esta información que se había traspasado a la autoridad argentina. No, lo que decía el ministro Elizalde es que a raíz de la reunión con la ministra Bullrich el día de ayer se acordaron algunas medidas. No quiso adelantar cuáles eran, pero seguramente va a haber un intercambio de información en cuanto a personas que tengan prohibición de ingreso a eventos deportivos, el denominado derecho de admisión, desde Argentina hacia Chile y desde Chile hacia Argentina. Va a ser información cruzada para evitar que personas que estén sancionadas en Chile, por ejemplo, puedan ingresar acá en Argentina. Es una de las medidas que se piensa que se podría adoptar. Y la otra definitivamente es ya con los padrones de hinchas que se manejan en ambos países, porque en Chile existe un registro nacional de hinchas, al igual que en Argentina, pero en Argentina a su vez hay algunos clubes que tienen su propio derecho de admisión y hay que hacer un empadronamiento para poder ingresar al estadio que va más allá del registro de hinchas. Entonces seguramente esos datos se van a empezar a compartir entre ambos países para determinar cuáles son las personas que tienen alguna prohibición en un país y de esta forma tal vez poder aplicarla en el país al cual están yendo a ver a su equipo de visita y evitar que se produzcan hechos lamentables como el que vimos el día miércoles. Bien, Max, muchas gracias. Vamos a quedar en comunicación contigo en caso de cualquier eventualidad durante esta jornada y si no ya directamente esperamos tu reporte en nuestra edición de mediodía. Que tengas buena jornada. Vale.